tema de nos trae siempre un recuerdo a la infancia. Y muchos de nosotros que amamos el mar, esa infancia también estuvo condicionada a esa pequeña atracción que arrancó tu amigo de esta niñez. A que, creo que lo he expresado por acá alguna vez, ¿quién no recibió su gatito cuerda? En su momento, yo personalmente me regalaron una posibilidad de cadera que había que circular digamos, bueno, una banda, entonces estaba un círculo y siempre había que tenerlo sobre mano porque no era radio controlado. Y ahí iba nos íbamos con mi compadre a la fuente de Milosa. Sí, no podemos haber cruzado. Y el pasaje de esos barcos me hizo ya algo más detallista y me fui a los modelos a escala. En que el primero fue una réplica a escala 1.600 del HMS Hood. De ese Hood no queda nada, obviamente, pero ese juguete nos lleva a la proximidad o querer al mar y el desarrollo, en el caso de muchos de nosotros, o de la afinidad de la historia marítima, o directamente la afinidad para hacer la carrera naval como fue. Así que tengo el gusto de presentar al académico Pardo, Oscar Pardo, que nos va a deleitar con el mar y su influencia en los residentes. ¿Qué es lo que hacemos con el amigo? ¿Conocemos de que nació? Sí, tenemos aquí las cuadras. Nuestro video barrio comercial, cruces. Es un que hemos hecho con su secretaria, de Naval, la campaña que estamos todos en el mismo barrio. Terminar, madre mía. Yo el soldado de plomo tenía un chico de conmigo, fue duro, madre tiene que comer, me va algunos, bueno, rápido, soldadito de plomo, y un Pardo, una excelente profesión de plomo, funciona muy, todo muy ordenado. La verdad que pienso que es un excelente. No puedo una gente, pero hoy nos enteramos, hoy sí. Espíritu geográfico que no me entero. No sé el libro, pero los libros somos pocos, pero bueno, no digo que se estuvo campaña un poco por el estado, pero bueno, era personalmente. Pero bueno, sí. Bueno, buenas noches. El protocolo se ha cumplido, o sea que los apuntes están hechos. Ustedes tienen en la página 1 del libro, vamos a empezar por esto, lo que se llama una transformación, es decir, partiendo de la base de soldaditos que pueden no ser marinos, puede ser cualquier soldadito, la persona con mucha habilidad los transforma, es decir, los convierte en marinos. Y esto dice lo que se llama la maqueta. Dice, pero esto es más moderno, no es un juguete, esto ya es a nivel de colección. Les decía, ustedes tienen aquí, que es lo primero que voy a comentar, tienen un buque, como pueden ver. Y este buque es evidentemente un acorazado del siglo XIX,
El juguete siempre refleja el tiempo histórico en el cual fue construido, ¿verdad? Es inevitable. Yo tuve la oportunidad, justo estaba de licencia, no estaba navegando, de ir a este remate. Porque acá, este hombre que fallecido ya, que está en Narvaja, Straumann, era para el nivel nuestro, Uruguay, cómo podía ser Shopping en Londres o marketing en Nueva York. O sea, realizaba remates anuales de muy buen material. No solo barcos, sino también autos de chapa, soldaditos de plomo. Y los armaba muy bien. Y tuve la oportunidad de ir. Entonces, este buque, estamos hablando del año 1993, o sea, es un Martin. La fábrica Martin se caracterizó, muchos de ustedes la deben conocer por los trenes eléctricos. Fue la primera fábrica que hizo un tren eléctrico a 220 volts. Como era peligroso, luego siguió y logró reducir el voltaje. En un momento determinado, a pesar de que esa la falta alemana, Alemania siempre tuvo, al igual que muchos países, las marinas son periféricas, influenciado por el avance naval que había empezado la construcción de Alemania, comenzó a hacer estos barcos de chapa de varios tipos. Ustedes tienen a su vez allí un agregado que yo fotocopié de un papel que está por allí, que es de otro remate en el cual aparecen dos barquitos más. Este particularmente era vapor y había cuerda, y era costoso. Yo, por ejemplo, nunca seguí, yo llegué al yate, como dice, también la fuente luminosa, con la diferencia que había más cabello que mi abuelo se distrajo y yo no lo tenía atado, giraba y entonces me metí en la fuente a sacarlo y me empapé todo. Se terminó el juego, me dejó para mi casa con empapado, ¿no? Lo interesante de este buque en particular, aparte de lo bonito que era, es que cuando la presentación del remate, el trauma dice que a las 4 de la tarde se va a suspender el remate en el salón porque van a llamar por teléfono y por supuesto en el salón las personas podían ofertar. Y vino una llamada de Estados Unidos y otra llamada de una persona de Argentina, particularmente de Buenos Aires, y el argentino se quedó con el barco, lo pagó $17.000. Para que tengan una noción de lo que era un buen, estaba impecable, ¿no? Es un dinero, ¿no? Son coleccionistas de alto nivel, ¿no? Muy alto nivel. El niño, digamos, se relaciona con el mundo que lo rodea mediante juguetes. Vemos, por ejemplo, niños pequeños que gente que tiene la habilidad de darles, por ejemplo, esos juegos de encastre, en el cual uno es un cuadrado, otro es un círculo, una esfera, y allí el niño aprende que las cosas son distintas, ¿verdad? Y una cosa que me parece que no ha cambiado, yo he notado, y lo he visto incluso con mis nietos y otros niños, el juego no ha cambiado. Los niños siguen jugando vía computadora, siguen jugando a la guerra, con monstruos, con juegos que se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial, de batallas fantasías en algunos casos. Pero el juego es el mismo. Lo que cambió, me parece a mí, cambió, me parece perjudica el niño sentado mucho tiempo, la pantalla. Yo decía en una oportunidad que en el momento en que más se usa la vista es el momento que menos se lee. O sea, la generación nuestra, de las personas que estamos aquí, la mayoría de edad, leíamos mucho, pero aparte el libro no necesita tanto como la pantalla. Yo he visto muchos niños obesos y a su vez de usar tempranamente anteojos, sumado a la sociedad que ayuda. De cualquier manera, los niños no han cambiado, siguen siendo los mismos.
Lo que también en el juego que teníamos de figuras o de interconectarnos uno con otro, siempre surgían peleas, ¿verdad? Siempre surgían peleas. Y siempre había un tercero que calmaba, decía, no, y uno reconocía haber cometido un error con el otro, o pedía disculpas. Había una relación humana mucho más grande que ahora, que es todo a distancia. Todo. Una cosa que me ha, no digo sorprendido, porque los seres actuales creo que hemos perdido capacidad de asombro, es ver, por ejemplo, en la Rambla, padres, uno al lado del otro, inmersos en el teléfono. Son computadoras que agregan un teléfono, y un teléfono que ya no se usa. Usan todo WhatsApp, todo tipo de cosas para comunicarse. Y los niños jugando ahí, ¿no? Es decir, es una sociedad que ha cambiado mucho. Y como decía bien el capitán Mascarero, esto está llevado a un pasado, digamos, que está todo este material a nivel, digamos, de colección. Una cosa que, por ejemplo, ha tenido, y es imprescindible decirlo, ustedes en el libro tienen todos marinos, ¿verdad? Pero vamos a historiar un poco en cómo arranca. En Alemania, en el siglo XVIII, comienza un proceso en el cual una alta burguesía y a su vez una aristocracia comienzan a una culturización que llevó a observar artes, y entre esas artes diferentes aparece lo que son el uso del metal. Y las personas de menor acceso, no a oro ni a plata, accedían muy bien al estaño. Y el estaño en principio comenzó a hacerse para figuras religiosas, cruces, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y luego se trasladó, por ejemplo, a figuras. E incluso hacían en un momento determinado de personajes de teatro conocidos y los pintaban, ¿verdad? Y los vendían. Y ahí aparece, como no podía ser de otra manera, en un momento que en los países de Europa el militar tenía una gran ascendencia, una constante guerra, aparece la figura del soldado. Y ahí aparece el soldado que en principio era, primero una figura muy, muy fina, como una gilet, y luego se desarrolla a este tipo de figura que ustedes habrán tenido, que llamaban semiplanos. Visto así, el soldadito, si lo gira, queda como el espesor de 3 monedas, más o menos, ¿verdad? En lo particular, esto, por ejemplo, era un oficial con un marinero corriendo y otro en posición de desfile. Y acá, esto de la fábrica era Schneider. Schneider vendía el molde y los padres le enseñaban al niño a fundir la figura y luego la pintaban como podían. Esto llegó a Uruguay, evidentemente, algún molde o figuras, las cuales fueron copiadas en yeso. Y las vendían. Yo me nombraron una persona, y que lo que hacía era, la figura está en yeso y se la vendía al Bazar Mitre, no sé si tal mismo recuerda, y había otra casa que estaba en 18 de julio, llamada Rodríguez y Romaguera, y era una caja muy modesta, porque era tipo ravioli, con una etiqueta, pero que hacía feliz a los niños jugaban, ¿no? Había con más cantidad de soldaditos o menor cantidad de soldaditos. Y había esas mismas cajas, venían con las mismas figuras y traían un barquito. El barquito, habían 2 o 3 modelos de barco. Los soldaditos eran de 45 milímetros, los marineros. Y el barco estaba totalmente fuera de escala, pero el niño no, que jugaba feliz con esa figura, no hacía mediciones métricas, ¿verdad? Lo disfrutaba.
A su vez, eso lo vamos siguiendo acá. Ustedes pueden ver. Y estas eran figuras que llegaron a Uruguay, ya les digo, de esa forma. Una cosa importante que colaboró en su momento, ¿qué pasa? Dijimos que se estaban construyendo y vendiendo soldaditos de plomo de distintas naciones, pintados de distintas maneras. Por ejemplo, en 1730 había países que hacían 2 o 3 uniformes propios y luego hacían para que el niño jugara con un opositor, no había croatas de otras nacionalidades, para que tuviera tropas, digamos, con un enemigo con el cual combatir. Y ahí hay una cosa importante que yo le llamo el Internet del siglo XIX, podrán coincidir o no, que es cuando el mundo cambia y cambia de una manera muy importante, que es el 21 de octubre de 1805, cuando la batalla de Trafalgar. ¿Qué hace? Sabemos del triunfo de Nelson, ¿verdad? Don Nelson, vendiendo a la Armada Española en Trafalgar, pero ahí pasa algo muy importante, y por eso digo que es como el Internet, porque Inglaterra se queda con el dominio de las comunicaciones, es decir, pasa a dominar el mar, que era lo que la comunicación del momento, ¿verdad? Podía con su armada trancar el comercio mercante de otras naciones, España principalmente. Entonces allí es cuando aparece, en esa venta, digamos, de comercialización del soldadito, había que ir haciendo figuras nuevas, distintos uniformes, y ahí es cuando aparece el marino de plomo, digamos así. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos son argentinos. Este barco son figuras de un libro. Estos son hechos en Argentina, no conozco la firma. Y este es un cañón Goliat. El cañón Goliat venía en las revistas argentinas que venían en la década del 50 y era un cañón que disparaba. Se podía disparar, venía con las instrucciones, digamos, de advertencia a los padres, ¿no? Que lo manejaran ellos. Venía con una cantidad de pólvora mínima para hacer más ruido que otra cosa, pero tenía incluso, increíblemente, tenía un balín. Por ejemplo, eran esas cosas que no había los controles de hoy día, que ya hoy no hay cosas que no se pueden vender. Yo, por ejemplo, tenía un soldadito Britain, en realidad no eran marinos, tuve marinos, pero particularmente en ese me regalaron 2 cajas de soldaditos y un cañón. Y ese cañón Britain, marca Britain, la fábrica más importante, soldadito plomo aún al día de hoy, tenía un resorte y venía con los balines. Y yo tiro y perforo el placar de mi cuarto. Y entonces, claro, en aquel entonces perforar el placar y le pedí a mi empleado de mi padre que me dice, no estaba problema, con un poquito de pintura blanca lo cubrió. Yo no estaba problema. Mi padre no entraba nunca a mi cuarto, cuando entraba no iba a mirar con todo. Pero era ese tipo de cosas. Y esto presumo que tendría ese problema, ¿no? Que a algunos se haya lastimado. Bueno. Estos son de 20 milímetros. Son de una fábrica desconocida, ¿no? No logré, hablando con otro coleccionista, y yo tengo muchos libros de catálogos, y estos no, son de 20 milímetros muy bonitos, son semiplanos, como los otros que eran de 45, son de 20 milímetros, pero tiene una bandera austríaca. Y ahí yo los presento. Estos otros son marinos franceses, hechos por una fábrica francesa, y son la característica que tienen que son hechos en aluminio, en vez de ser hechos de plomo o estaño. La siguiente figura. Ahí está. Bueno, esto tiene una cosa muy interesante. Esto se llama, conocida como la Brigada Naval. Es el set número 88 de Britain. Esto fue hecho, ustedes ven,
si no, nunca lo leyeron o porque no les interesó, quizás hayan visto alguna película sobre el Sudán. En Sudán hubo en un momento determinado un personaje que se autodenominó como el Mahdi, en el cual derrota al coronel Hicks y le quita un importante armamento, y hubo un estado mahdista durante 10 años. Y derrotan a un general que habían mandado el gobierno inglés, se llamaba Gordon, lo derrotan, y luego hay, con ya más conocido, lo tienen que haber sentido ustedes, más siendo muchos militares, el general Kitchener. Y en esa expedición va la brigada naval, que lleva un cañón y estaba servido por marineros. Y cuando fueron atacados por los derviches, había lo que se llamaba militarmente en ese momento una formación de cuadro, con el rifle Martín Henry, que era un tiro solo, pero tenía una bala de 45 de gran potencia. Y estos marinos servían un cañón en las esquinas, digamos, del cuadro de infantería. Y Britain lo hizo de 1897 hasta 1932. Es muy buscada. Yo por suerte tengo este juego, lo conseguí en Nueva Orleans, pero es muy buscada porque, claro, cuantos menos sets, digamos, menos cantidad se han hecho, digamos, tiene más atractivo, ¿verdad? El siguiente viene siendo, esto también es de marca Britain. Britain era una fábrica de juguetes en general, y en un momento determinado, William Britain hace una experiencia con los moldes hechos por artistas. Britain ha pagado a artistas de distintos años, en distintas oportunidades, aún al día de hoy, para hacer las figuras. Entonces se le ocurre, o sea, experimentando, da vuelta al molde y en vez de ser figuras pesadas, ustedes habrán visto en alguna oportunidad, muchos soldaditos son pesados, estos son huecos. O sea, logró una producción enorme de soldaditos huecos. Y a su vez, le agregó otra característica a esta fábrica. El brazo que lleva el arma es un brazo móvil. Por ejemplo, hay oficiales con la espada o el armamento desfilándose. Es decir, ese brazo es móvil. Es una de las características. Esto es la infantería de Marina Británica, muy conocida. Hasta el día de hoy con el mismo uniforme, ¿no? Se no ha cambiado el uniforme y ustedes muchos deben saber su historial. Esta otra figura que vemos acá, estos también son marinos franceses. Yo le agregué un cañón que debe ser casero. Yo honestamente lo compré en la Feria de Tirana Baja, compré yo. Si me ocurre que alguno de los son medio burdos la fundición, pero es un cañón naval, evidentemente. La característica que tiene esto es que estos marinos son franceses de aluminio, pero el oficial que venía con lo que he usado yo es de Britain. Es de Britain y está reparada la base. Y una base reparada, no sé si o la agregaron, pero el oficial no corresponde a la fábrica francesa que lo produce. Este es otro juego que viene así como está, viene el cañón con un marinero. Ese es el set, no recuerdo el número, y es de Britain también. Y aquí tenemos, bueno, estos son un juego de una fábrica muy importante alemana. Yo tengo estos solo, y en general son muy costosos. Este es un juego que no es un juego en realidad, son estas figuras, son 5 figuras que yo las conseguí, pero no es un juego, no tengo el número del set, pero sí son de Heide, de Georg Heide, un alemán que ha hecho figuras extraordinarias.
y son muy buscadas por los coleccionistas. Les pongo un ejemplo. En Salto, en una oportunidad hace muchos años, falleció la persona que era el juguetero, porque las jugueterías ustedes vieron que han caído. Por ejemplo, hubo una juguetería de influencia italiana acá en Pocito, puso en la calle Benito Blanco y había puesto otra en el centro, y terminó cerrando, porque los niños hoy prácticamente, si son pequeños, ya el niño no juega. Yo, por ejemplo, me decís, nunca dominé el tema trenes, pero tenía unos trenes porque me gustaban, y le ofrecí a mi nieto tren nuevo que nunca le había corrido, y mi nieto le digo, ¿no querés que arregle? Y me dijo, no, bueno, no, entonces no mandé a remate. Esto que les contaba de Salto, el hombre fallece, yo no lo conozco, pero conozco la historia, y los hijos, que eran una chica y el hijo varón, creo que el hijo era abogado y la hija era otro profesional, nos interesaron en la juguetería y comenzaron para alquilar el local demasiado. Habrán vendido material. Y se encuentran con que habían como 16 cajas de soldaditos Minot, franceses. Entonces, ahí es donde aparece Straumann en ese momento. Yo no fui a ese remate, me enteré, yo estaba navegando, pero después me enteré por coleccionistas que me comentaron que sí fueron. Y un uruguayo pudo comprar una caja porque se durmieron los argentinos. Habían venido a Argentina porque Straumann hacía catálogos y los enviaba incluso a Estados Unidos, repartía y venía gente de todos lados. Y los pagaron cercano a $1.200 cada caja, de Minot. Son muy buscados. Es una fábrica que ha desaparecido. O sea, las cajas, por ejemplo, venían muy decoradas. Cuando se abría la caja, yo vi una, cuando se abría la caja tenía una decoración de forestación o montaña o algo donde era el campo de batalla. Muy, muy interesante. Perdón, retrocedemos, ahí está. Estos son norteamericanos, es decir, tanto el uniforme como el soldadito. Como ustedes pueden ver, tengo estos cuatro, le faltan el brazo. No los pude recuperar porque la persona, algunos de ustedes en alguna oportunidad quizás la había habían dos hermanos, Barrera, que habían, es decir, lo que se llama piratear. Agarraban figuras de Brita y de otras fábricas, lo fundían. Primero lo hacían para ellos, luego que uno trabajaba en la Inca y otro en otra empresa, y fueron despedidos con uno con 51 años, el otro ya con una dificultad enorme para poder reinsertarse en el mercado laboral. Y se les ocurrió la idea de ir a la Feria Titán Baja y comenzar a vender. Y empezaron a tener éxito, y incluso hicieron una etiqueta que se llamaba Barbarroja, y él me cedió, en alguna oportunidad me fundió para mí brazos o cabezas de figuras que yo tenía, simplemente para recuperarlas y tenerlas separadas, pero reparadas. Y ahora aparece la siguiente figura, sí, esta. Estos son de Britain, pero si ustedes tienen en cuenta y lo miran en el vídeo, cada vez que la base es mucho más grande, porque está pirateado por estos hermanos, muy buenas personas, ¿no? Y hacían la reproducción, y estos eran también infantería de marina británica. El hecho es que tuvieron éxito hasta el día que fallecieron y hacían. Hay, por ejemplo, un comentario que les quiero hacer. Ya no son marinos, son soldados. Britain hizo, fíjense ustedes, estamos hablando de la nación nuestra, que somos poca cantidad de habitantes, hizo el regimiento de Blandengues. Esa serie se llamó Ejércitos del Mundo y hacían de Turquía, de distintos países. Y yo en una oportunidad digo, pero hicieron el batallón Florida nuestro. Que les hago una aclaratoria, a alguno les puede gustar lo que, o quizás lo sepa más que yo.
El uniforme del Batallón Florida aparece cuando la jura de la Constitución y no había uniforme. Y en la aduana se encontraron ese uniforme que es brasilero, es de un regimiento brasilero. El Batallón Florida Ernesto tiene un uniforme de un regimiento brasilero y ha permanecido con ese uniforme. Entonces, hicieron el Batallón Florida, la Escuela Militar Uruguaya y el regimiento holandés. Entonces yo, y con esa misma figura que es muy bonita, el mandengue a caballo con la lanza, hicieron los granaderos argentinos. Y yo intrigado, digo, ¿por qué? Qué raro que teniendo tantos países, algunos países importantes, no hizo y hace lo. ¿Cuál es la explicación? El gobierno de Perón, en la Argentina, tenía grandes dificultades con los ingleses. Si las tendrían, miren cómo terminamos en el 82. Entonces, ¿qué pasaba? El que importaba la marca Britannic era la Platense, no sé si ustedes se acuerdan, el Basal, que estaba en 18 de Julio Rey, frente a la Fuente del Entrevé. Entonces allí vendía. Mi madre, cuando íbamos al centro, me permitía un espacio de tiempo. Entonces, en la primera vidriera, ahora está cambiada, pero creo que existen las 4. En la primera había bazar y en la segunda había también artículos que a mí como niño no me interesaban, pero en la tercera habían trenes eléctricos llenados de la vitrina de trenes eléctricos. Ellos traían el Lionel y el Horby. El Horby era de la fábrica Mecano. ¿Se recuerda el juego que llamamos Mecano? Y la última vidriera hacia Colonia era todo soldadito. Como anécdota, que les cuento que en el año 57, bueno, fuimos con mi mamá nuevamente a la vidriera, y mamá me permitía. Y le digo, ay mamá, mirá, había venido con la coronación de la reina que falleció, Isabel II. La fábrica Britannic había hecho la carroza de coronación, que capaz que yo no lo vi, pero cuando hay filmaciones de la coronación del rey actual, y ahí es donde sacan la carroza de coronación, que es toda dorada, toda, digamos, creo que solo, que no es pintado, o lo veo, no sé. Entonces le digo, mamá, ay, ¿qué pedí? Ay, mamá, no. El día del niño era el 6 de enero, el cumpleaños, ellos me regalaban libros como todos los demás y ropa, pero no, muy difícil. Algún tío regalaba juguetes. Entonces yo entro con mi mamá. Mi mamá dice, mire, a él le gusta un soldadito. Y entonces traen la carroza, la caja, ¿no? Y la abren. Entonces mi mamá le pregunta, dice, en Reyes me habían regalado a mí un juego de infantería escocesa, costaba 4 pesos 50. Se lo digo porque a veces pasa que uno se sorprende. El dólar hoy no vale 40 pesos. El dólar vale 40.000. Recuerden los 3 ceros que se quitaron cuando estaba el gobierno militar. Entonces, 4.50. Entonces, cuando la empleada le dice a mi mamá, sí, se vale 42 pesos, mi mamá me hace la mano, y yo creo que nunca fui tan rápido en la salida de una situación como esa. Claro, era un disparate de plata. Más allá que no me la iban a comprar por disciplina, creo yo. Es decir, y ese bazar vendió hasta que cerró. Yo también, estando navegando, hubo gente que coleccionaba y tuvo oportunidad de llegar a comprar el stock que había quedado. Sí, hay gente que compró trenes a buen precio y demás, ¿no? Bueno, yo les diría que si tengo alguna pregunta, yo les agradezco que me hayan escuchado. Simplemente la idea era, como dijo bien el capitán Mascarello, un poco refrescar la niñez. Los niños no han cambiado, creo yo, ha cambiado el juego. Creo que el niño que juega tiene la misma fantasía que teníamos cuando éramos niños, ¿verdad?
Y aún yo a veces digo, si no sería tan lindo, sigo valorando los soldaditos que tengo, ¿no? Muchísimas gracias. Quería agradecerle que un resultado fantástico que trabajo que dedico a voy a estar 7 años mi bisabuela, Sí, tenía juguetes muy importantes. una colección un cañón antiaéreo móvil que tenía una palanquita. Claro, Se cargaba con el resorte, sí, sí. ese profesor. Sí. Yo tengo dos de infantería que todavía disparan. Sí, sí, Brigham, claro, Brigham lo que tuvo que nunca se retrotrajo a tiempos anteriores, porque los uniformes eran preciosos, pero nunca hizo, siempre hizo contemporáneo, siempre hizo contemporáneo. Claro, yo le voy a hacer una aclaratoria, esta independiente que les haya gustado o le haya la memoria. En realidad, el capitán Lethierry sabe, normalmente yo las exposiciones son de una investigación histórica que trato, no me quiero pintar de nada, pero que trato que sean lo más profundas y serias posible. Ustedes habrán notado que acá dice 2019. ¿Qué sucedió? Cuando me tocó dar a mí, antes de mi persona, daba un hombre muy apreciado por toda la academia y por mí particularmente, el doctor Esterrizi. Y que yo vi que estaba dando una exposición sobre Winston Churchill, las enfermedades de Winston Churchill, y muy interesante. Y yo le hice seña que siguiera, y él tomó el tiempo mío también, y fue muy, muy linda la exposición. Y les confieso que quedé contento porque a posteriori, poco tiempo después, el doctor Rizzi falleció. Ahora, ¿qué pasó? ¿El por qué esta charla, digamos así, sin ningún compromiso de ningún tipo político que pudiera traer controversias? La exposición anterior que yo di se llamó La provincia transplatina. Y hubo gente que le gustó muchísimo y me dijo, me felicitó, y hubo personas que, un amigo, por ejemplo, de la academia, que lo valoro mucho, me dijo, no, pero eso no existía. Digo, mira, perdóname. Digo, si yo te digo a ti que vine con una dama en mi automóvil, tú te imaginás de repente inmediatamente 4 ruedas y una carrocería. Pero permitime que te diga que una motocicleta también es un automóvil. Entonces, lo de la provincia transplatina era porque nosotros tenemos, y se da en la enseñanza, y es correcto, la oficial, la provincia cisplatina. Pero esa es la visión del emperador desde Brasil, visto hacia el territorio, es la provincia cisplatina, para acá de Plata, tomada a la fuerza, ¿verdad? Nosotros tenemos que verla de lo que era la nación, desde la Argentina o desde Buenos Aires, donde estaba el gobierno de las provincias unidas de Río de la Plata. Y ahí es, y la única, nuestra provincia transplatina, la provincia que está del otro lado. Ahora, ¿qué pasa? Esa conferencia yo di no historia escolar, no historia escolar. Por ejemplo, bueno, lo conocido, eran más de 40 los lanchones eran gente que trabajaban en Buenos Aires, adherentes y simpatizantes, pero pagos, y luego se llevaron los lanchones para el puerto de Buenos Aires a seguir trabajando. Entonces, claro, yo digo, en el momento digo, mira, habían 3 personas negras. Uno era por sí, antes sí voluntario, y habían 2 esclavos. Uno era el general Lavalleja y otro era de Oribe. Claro, eso me gustó, porque
Usted, por ejemplo, la historia norteamericana, Washington es un héroe también, pero se trata, digamos, la parte de... Si alguno de ustedes no lo sabe, se lo digo. ¿Sabe cómo se valoraban las plantaciones? No por el dinero que tuviera el tipo, no, por la cantidad de negros. Tantos negros, tantos negros. Entonces, claro, cuando les digo que entre los 33 orientales, número masón, sabemos que eran más de 40, no todos eran orientales, había paraguayos y había bonaerenses, que habían 3 delincuentes. Claro, ¿cómo? Seguro Celedonio Rojas por robo, hay una calle muy importante en Piriápolis, está el edificio de Piria, y 2 por asesinato. Yo ahí, claro, le digo, bueno, tengamos en cuenta una cosa, las autoridades portuguesas habían prohibido el duelo. Pensemos en el poncho y el facón, correcto, sí. Entonces, claro, por ejemplo, demistifiqué la palada, la llamada remara palada seca. Incluso yo vi hoy vi en la televisión, un hombre joven que no supe quién es porque la agarré pesada, estaba en una exposición, perdón, no una exposición, no era ninguna conferencia, estaban en esos documentales del Cabildo de Buenos Aires y allí decía que habían remado a palada seca. Y en la escuela a mí me da maestra, que era lo que le enseñaron que dijera, que habían impuesto los ponchos, creo, remo con poncho. Un disparate, si usted envuelve el remo con poncho, hace más ruido. Aparte estábamos en la época de la cultura, digamos, del cuero, y el remo, el tratamiento era con plas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo investigando, perdónenme que me extendí de repente, investigando me encuentro con que eso de remar a palada seca era propio de los remeros del Támesis. El Támesis es un río de corriente lenta, nada que ver con el río Uruguay. Y fíjese usted, yo dudo muchísimo que estas personas de la cruzada en 1825 supieran remar a palada. No deben haber sabido que existía eso si no se investigó o se descubrió posterior. El hecho es que esto de remar a palada seca, sobre el fin del siglo XIX, unos estudiantes de una universidad importante de Estados Unidos que corrían en 8 con timonel, van al constructor de botes más importante de ese momento, un señor Pocock, y ahí se enteran que había una forma de remar a palada seca, contar la historia de este hombre, incluso se trasladan algunos de ellos a Londres a ver cómo era el tema. Y ellos compitieron. Ahora, lo interesante de esto es que en las Olimpiadas alemanas de 1936, las Olimpiadas nazis, digamos así, una fábrica que apoyada por el dueño, un grupo de trabajadores corría en 8 con timonel, ganan la medalla de oro en Berlín remando a paladas. ¿Eran alemanes? No, eran norteamericanos. No, ganaron en Berlín la medalla, pero una fábrica de trabajadores. Es decir, entonces dudo mucho de la palada seca. Es decir, claro, y cómo es un montón de cosas más. Entonces, yo dije, bueno, la próxima armo algo que sea anodino. Entonces de ahí usted tiene el bar y su influencia en los juguetes. Pero bueno, me alegro que les haya entretenido por lo menos un rato. El objetivo, yo creo, de esto es descubrir cosas. Por ejemplo, a pesar de yo coleccionar soldaditos plomo y conversar con mucha gente y demás, estando en el 2014 yo estuve abril y mayo en Europa y me vengo a enterar de algo que quizás ustedes lo sepan, se puedan sorprender o no. Y si quieren pasar, nos asociamos y pasamos la más terrible de las hambres, nos fundimos totalmente. Que es lo que yo, hasta en las revistas aparece, hay revistas de muñecas, de soldaditas, hay revistas de todo. Fábricas, escuchen esto, fábricas de instalaciones eléctricas para casitas de muñecas. No una. En Alemania, en Italia, en España, había un montón. Entonces uno dice, y la traslada a nuestro medio, y yo digo, si yo pongo una fábrica de instalaciones para casitas de muñeca, no sé, pero debo pasar un hambre tremenda, porque realmente puede ser que le venda a uno un amigo que
padecido para que pueda comprar un refuerzo en la China. Es decir, es otro mundo, ¿verdad? Yo cuando fui habían, por ejemplo, 6 millones de parados que decían están desocupados. El doble de la nación nuestra. En España. Cuando llegué habían 6 millones de parados. El avión va a Madrid. Y claro, yo a los 3, 4 días estaba durmiendo y yo estaba casi frente, 50 metros, la Puerta del Sol, la plaza principal, digamos, céntrica totalmente. Siento un ruido bárbaro de metálico, ¿no? Y me asomo a la ventana. Y así como se los digo, bajaron 47 barricas de cerveza y había un restaurante. Y era todos los días. Claro, y después cuando la fiesta del patrón de Madrid, la gente se hacen ropa, con unos lunares rojos, una cantidad. Y dice, claro, no sé, son 65, 70 millones de habitantes. Es como la Argentina ahora, uno va y ve que para sacar, yo cuando estuve no pude sacar entrada para el teatro. ¿Viste tú en Salamanca? No pude ir al cine porque estaba... Yo tuve becado en Salamanca. Y fui a verla un mes entero. Y agarré como 6 fiestas. Viste, la fiesta era de julio, se ven todo a fuego. Y los españoles, a pesar de su situación económica, en el año 2015, son mucho hacer esas fiestas. Muchas con carácter religioso. No, claro, yo sí, sí. Bueno, por ejemplo, el comercio de imaginería religiosa, yo me sorprendí la cantidad que hay. Sabemos que, evidentemente, en España la religión católica es muy influyente, era enorme la cantidad. Usted pone un comercio acá, no sé, un kiosquito conmigo, también. Bueno, muchas gracias. No, ustedes que han sido amables. Porque vos has hecho vivir la niñez que fue muy parecida, la platense, el paraíso de los niños. El mago. ¿Cuál más? Bueno, Era un marino, sí, no me acuerdo si está casado con la hija de Milán. No me acuerdo el apellido de ella. No me acuerdo. Hacía mejor papelada. Alta pegada. No tuve duda. Avioncitos estaba acá, pero estaba así. Yo me voy a comprar acá los heladeros. Vía auto, yo tenía uno y era. El comercio, el comercio ese, en la parte de afuera se ponía todo. Sí, todos los bares. Bueno, pero digo, los revuelves de Cogoy, ¿viste? También Boca más, pero muchas cosas. Era grandes jugueterías, pero bueno, en el tiempo. Ahora hay medio didácticos, pero. No, pero la juguetería como juguetería. No, la juguetería queda. Hoy siempre en el año Uruguay. Sí, yo digo que más que Sí, tenemos el barrio de los judíos, puedo enseñar con respecto a los también mantiene mucho contenido. Con respecto a los rebeldes, no solo hicieron soldados de ejércitos contemporáneos. Hicieron una caja grande así, que era de caballeros, con armadura. Sí, yo la tengo. Sí, la tengo. No lo comenté porque tenía, digamos, Y había cowboys, yo tengo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo también. Tengo zulúes, tengo un juego, pero eso es de coleccionista, no es juguete. A mí me gustan los juguetes. Tengo un carro en el cual está Danforth, cuando los zulúes logran derrotar a los británicos en Taiwán, en 1879. Sí, está muy bien documentada. Danforth era un coronel que le faltaba un brazo y
termina muriendo arriba del carro. Tengo el carro con Danfo, con el tengo la experiencia, tengo los soldados con el Martín Henry. Tengo camiones, tengo sanidad, por ejemplo, dos camilleros con la ambulancia. Tenés barcos Tutsitores. Tengo. Barcos de la marca Tutsitores. Ah, no. Ah, tú tenés. Tutsitores. Oye, tú tenés. Yo lo tengo. Tutsitores era mi locura, porque yo siempre fui fanático de las cosas inglesas y americanas. Porque tengo un apellido de otro barrio, pero tengo. Conque de Hamburgo. Los Tutsitores, estoy hablando del principio de la década de los 40, cuando yo debo ser el más veterano de este grupo, tenía 5 años en el 42. Tutsitores tenían los barcos americanos, estaba toda la flota, los submarinos, los gatos, los acorazados que quedaron en el carro, el Wasp y el otro avión que tenían, y tenían también, ellos eran una escala de ese tamaño. Maticas. Son de Zamac inyectado. Ajá. Ese Zamac es ese material que es zinc con aluminio. Ah, Que Zamac. tienen Zamac. Que tienen la puerta de los autos de las manijas y todos esos formados. Se abre. Es Zamac. Bueno. Eso era mi locura, porque venían y salían todos los días nuevos modelos de barcos. Después empezaron los aviones también. Sí. Había unos aviones. Yo los he visto que no sabía la marca. Había unos aviones que eran perfectos. Los Grumman de doble ala, los F3 y los F2, eran perfectos. Yo muchas de esas cosas las perdí a través de los años. Pero el Mecano, por ejemplo, donde yo aprendí la relación de los engranajes, cuando tenía 7, 8 años, aprendí la relación de los engranajes helicoidales, rectos, coronas, piñones, tornillos, todo eso lo aprendí con el tiempo. Sí, yo tengo curso de mecánico, yo mecánico no tuve. Mecánico era como el Pringles, era una marca de un calentador que lo sé. Yo decía mecánico, yo lo que tuve era Marisol, porque era nacional, una fábrica de cosas. Porque Mecano era costoso. Lo vendía. No, lo que pasa es que la marca mecánica, por ejemplo, mi primo mayor, uno de los mayores, era profesor de historia, y el padre, que había sido gerente de negocio, él tenía el Mecano número 10, era una caja triple, y venía con motores eléctricos. Pero era costoso. Ya, exacto, de acuerdo. Sí, yo era en la feria. ¿Cómo se llamaba el motor? Se llamaba el motor mágico. El motor mágico, una cajita azul. Era negro. Era negro. Y con una polerita. Una polerita. El otro tenía reversa. Al freno. Claro, lo importante de esto es eso. Motor mágico, yo creo haber sentido algo, un motor, pero no. Y ahora me doy cuenta de dónde venía. Claro, era evidentemente había juguetes de todo tipo. Yo he visto, por ejemplo, en Trauma, autos que yo nunca los había visto, de un taller largo. Pero en su momento eran costosos, era para la familia de comunidad. Bueno, yo por ejemplo tuve una Skoda. Claro, caminaba arriba de la mesa y se caía. Era increíble. Ah, sí, después estaban los culpables. Llegaban para atrás y lo largamos y salían. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de un vecino mío, ahí champeado de Malvin, y yo, ¿cómo era que se llamaba? Washington Moss. La abuela había sido embajadora en Polonia. Entonces Washington Moss, no, Washington Moss es un auto
Dice, ¿cómo era que decía? Ficción. No, a control remoto, no me sale. ¿Y cuál era el control remoto? El control remoto claro, era cuerda y conducía de control remoto. Cambio metálico, tenía. El Mercedes recorrió en el 36. Tú lo hacías, no sé. Sí, no, eso son cosas extraordinarias. Son increíblemente no se lo regalan a mí. Si es muy pequeño. Quiero hablar de Milanchita, de energía atómica de los 60. Hablaba Fuerte. Milanchita, que hablaba de energía atómica hace 70 años. Milanchita de los 15 centímetros, metálica. Dice que ponía alcohol. Seguro, la lanchita con pop se llama. De otra cosa. Sí, yo hice una con la letra sardina. La sardina. No, tengo todavía la calidad. La calidad se lo vi, la calderita. Que era de una, la conseguí en la feria, era una aceitera, y yo le agregué 2 salidas. Entonces con la calderita se puede hacer. Si me permite hacer un comentario, me pareció muy oportuna la charla en el Museo Naval por Muchas gracias. Primero, todos los museos tienen un discurso que es el que quieren transmitir a sus públicos. Y para llegar con ese discurso que yo hace unos años también lo planteó Mario Mascarello, que es el discurso del Museo Naval, es la historia contada desde el mar. Es decir, para llegar a todos sus públicos, y en particular uno de los públicos importantes de acá en el Museo Naval, que son los niños, hay que hablar en el lenguaje, o sea, el lenguaje de los niños. Y el lenguaje de los niños, sin lugar a dudas, como usted muy bien dice, es el juego, el juguete. Y los museos en el mundo en general utilizan el juguete para explicar muchísimas cosas. Y museos navales, por ejemplo, que explican por qué flota un barco, Claro. el principio de archivo, todo eso que estudian en la escuela, bueno, una demostración práctica, tener un sistema para mostrar con una portavela, y jugar con determinadas piezas. Y es un tema muy importante que creo yo que es muy oportuno para, de alguna forma, en algún momento, poder ir incorporando también el museo de la museografía didáctica también. Eso es bueno. Yo lo vi en Perú, pero claro, en otras que yo peruano, yo fui 2 veces a la Comunidad de Perú, y eso para los niños. No sé si ustedes saben, Eduardo, el dueño de la gomería que está acá en Avenida Italia, frente a Tienda Montevideo, le compró a, no me acuerdo de él, una tienda muy conocida. Estuvo años dando local para montar un museo de juguetes. Yo incluso lo regalé. Ahora y me compró la mía. Me compré un submarino Wolf, ¿te acuerdas? No, yo le pregunté a él una cosa de confianza, porque es un hombre ya tiene sus años. Yo pensé, porque es lo que pasa conmigo, mañana yo la quedo normalmente, y mis hijas, ¿qué van a hacer con la submarino? Mi hija es economista, de otra profesión indebido, le mandan al remate, y si embocan cualquier remate, en cualquier dinero, valen 2 pesos. Ahora, por ejemplo, ahora el que ha sustituido a Strauman es un señor que no lo conozco, pero tengo un catálogo de Zorrilla. Pero tiene que ser para cobrar un valor determinado en un remate coleccionable, los cuales mandan catálogo al exterior y viene de Argentina o se entera gente, digamos, que le interesa el tema. Pero si no, pasan a valer muy poco.
Pues yo me alegro, por lo menos. Bueno. A usted le habrá gustado. Muchas gracias. Solamente me queda agradecer la. Yo y hasta la próxima.